Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre el primer año del gobierno de Donald Trump. Está con nosotros en el estudio el doctor Jorge Castañeda. Él es economista, historiador, investigador del Instituto Mora y un gran conocedor de la política y la sociedad estadounidense. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias por la invitación y complacido de estar junto con ustedes. Cuando Donald Trump, Jorge, era candidato del Partido Republicano, el establishment político hablaba de que él iba a ser como una especie de chivo en cristalería, que si llegaba a la presidencia iba a acabar con todos los equilibrios institucionales. Donald Trump mismo anunció grandes cambios. A un año de distancia de su llegada ahí a la Casa Blanca, ¿tú dirías, ha sido realmente un chivo en cristalería? Podría decirse que dentro de la cultura política del establishment, sí. Pero realmente en la vida cotidiana estadounidense, más bien ha reforzado las tendencias neoconservadoras y en contra de las masas trabajadoras en general que ya se aplicaban desde decenios antes y en especial desde el 2008, que fue la gran crisis y que se desató más adelante. O sea, Trump está en sincronía con un sector de la sociedad estadounidense, no es una figura aislada de lo que sucede en ella. No, por el contrario. Algunos coincidíamos antes de la elección que los Clinton, con la señora por delante para la presidencia, y Donald Trump, no había grandes diferencias sustantivas. Era el lenguaje, el cartel público, pero en los hechos han seguido las políticas agresivas neoconservadoras, nada más que este señor sí, con un lenguaje burdo, de chivo en cristalería, pues llama la atención, y eso disipó los grandes temas que se discutieron en la campaña, que era, primero, la palabra socialismo por otro candidato del establishment, ¿no? Y segundo, que si él era neofascista o no. Su manera peculiar, grosera, intrépida de hacer las cosas, disipó esos temas después. La economía estadounidense en este año ha crecido, se han creado empleos y el sector del empresariado más rico ha visto cómo sus ganancias también aumentan. ¿Es este un fenómeno independiente de la política de Trump o está relacionado con él? Está muy bien relacionado porque, recordemos, acababa yo de decir, del 2008, la crisis de 2008, son 10 años, una década, en donde de manera sorprendente con la crisis del 2008 se retomaron políticas neokeynesianas de control estatal, de inversión. El gobierno estadounidense y en el mundo en general salvó a los grandes empresarios, invirtió, se hizo propietario y después se desechó de los bancos, de las aseguradoras, de las automotrices, etcétera. Y ya pocos años después, que ya tener cierta consolidación, vuelven al librecambismo. Pareciera contrario con lo que dice Trump, su proteccionismo, pero es una tendencia de siempre tener un control. Sea la palabra libre cambio, sea el proteccionismo, es el control económico mundial a través de 5 grandes consorcios de oligopolios y de diferentes aristas. Eso no cambia entre un Obama y un Donald Trump. Es más, se refuerza de manera grotesca con Donald Trump. Pero ¿no ha habido una política proteccionista por parte de Donald Trump hacia la creación de empleos dentro de Estados Unidos, por ejemplo, en su relación con las empresas automotrices? El discurso y algunos destellos sí, nadie puede decir que no, pero no, todavía no forman tendencia, no es la consolidación para la economía estadounidense. Es más, está coincidiendo este proteccionismo con la etapa pareciera ser del auge. Otra vez los grandes empresarios, el gran sistema monetario y financiero internacional, se creen que están en jauja,
que no va a venir otra crisis. Y coincide con este lenguaje proteccionista y pareciera que uno al otro se están retroalimentando. Pero también cuando en todos los momentos previos a una gran crisis, esto sucede. La confianza, las bolsas de valores suben, una automotriz dice que va a cambiar sus plantas, suben sus acciones y parecía ser que hay una sincronía. Pero hay otros analistas también que dicen que es el preámbulo de la gran crisis otra vez. Y eso no lo para ni Trump ni un Obama. En el terreno internacional, Jorge, Trump cambió el discurso belicoso hacia China por una especie de entendimiento. Hacia Rusia tienen todo la discusión interna de si intervino o no intervino Putin en las elecciones estadounidenses. ¿Ha cambiado mucho la política estadounidense en el terreno internacional en relación a lo que era la política demócrata? No, pero sí no ha cambiado mucho en el sentido que los grandes confrontadores de la política estadounidense sí son Rusia y China. Eso sí, no ha cambiado y mucho menos que hayan llegado a un entendimiento. Ha limado ciertas asperezas en detalles que las anteriores administraciones podían haber hecho, pero también ha reforzado ciertas cosas que no son bienvenidas ni por los rusos ni por los chinos, ¿no? Se habla del proteccionismo y ahora tenemos a un partido comunista chino que es el que habla del librecambismo como la bandera internacional, ¿no? Y en cambio el capitalista por antonomasia habla del proteccionismo y la manera del nacionalismo aferrado al neofascismo como lo que provoca y alientan los estadounidenses en Ucrania. Resulta que los liberadores ahora son los rusos que propician el libre juego de las nacionalidades y muchas cosas complicadas, pero en los hechos lo que sí ha cambiado y es algo ya predecible desde hace tiempo, el debilitamiento de la hegemonía estadounidense. Estos signos que acabas de decir, hacia coqueteos con China, ciertos ambages con los rusos, es signo de la debilidad de la hegemonía estadounidense y que se aceleró con la administración Trump. La política hacia Siria, que amenazaba ser muy beligerante en caso de que hubiera ganado Hillary Clinton, ¿tú sientes que con Trump se ha atemperado? Se ha atemperado, sí, pero por debilidad. No por fuerza. No por fuerza. Tuvieron que reconocer que perdieron el terreno con los rusos. Tuvieron que perder. El ejército islámico, propiciado por las mismas administraciones demócratas y sus aliados árabes, ha sido controlado, desaparecido en gran parte de Siria y por la mano rusa, en coordinación con las demás fuerzas del gobierno sirio. Y eso no lo pueden negar los Estados Unidos y es un punto débil en su hegemonía. Es una cuña que no van a poderse sacar en mucho tiempo. En el caso de las relaciones Estados Unidos-Cuba y Estados Unidos-Venezuela, diera la impresión de que hay un retroceso en relación a la administración Clinton, por lo menos en el caso de Cuba. Con Venezuela ha seguido la escalada y el apoyo de la administración Trump a la derecha venezolana. Sí, ahí son de los casos más significativos donde sí ha habido un reforzamiento de la beligerancia. Con la administración Obama, este acercamiento con los cubanos y cierta intervención en Venezuela, pero a un ritmo menos acelerado de lo que se ha dado en los últimos meses, en estos año y medio, se ha agudizado ahora. Pero creo yo, dentro de esta cuestión del debilitamiento de la hegemonía estadounidense en diversas partes del mundo, refuerza lo que quiere hacer en su patio trasero. Y entonces se ha debilitado UNASUR, se ha debilitado otras instancias y aprovechan para pegarle a Cuba y a Venezuela en sentido práctico y efectivo. ¿Te parece, Jorge, si vamos a una pequeña pausa y al regresar nos cuentas qué está pasando con la relación de Estados Unidos y México? Con mucho gusto. No se vayan, continuamos en este cruce de palabras, volvemos en muy breves instantes.
Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras a propósito de los primeros 12 meses en el gobierno de Donald Trump. Estamos conversando con el doctor Jorge Castañeda, investigador del Instituto Mora. Jorge, antes de irnos al corte, te preguntaba sobre México. Diera la impresión de que para Trump México es el chavo a bulear en el salón, ¿no? Sí. Ha habido un año de groserías, agresiones, etcétera, etcétera. ¿Es así o es solo que los mexicanos tenemos la piel muy suavecita? Tenemos la piel suavecita porque así nos la hicieron, ¿no? La burra no era arisca hasta que recibió los palos. Sí, sí, es una posición muy agresiva, grosera, totalmente fuera de las normas internacionales, de los tratos entre naciones, entre pueblos, y que retoma este viejo discurso imperial de la zanahoria y del garrote, pero la zanahoria muy lejos y más cerca del garrote a todas vistas, ¿no? Es más, hay que recordar que el muro fue creado por las administraciones demócratas, ¿no? Con el primer Clinton, ¿no? Es decir, no es una invención de Donald Trump, ¿no? Y no va a ser todo, ya está construido más de 1,000 kilómetros en el sentido práctico, los van a reforzar y todo eso, pero es una buena retórica para él, para su consumo de la derecha, del neoconservadurismo y proclives a los neofascistas, poder hacer eso, porque aglutina todos sus elementos y más cercano al país de tercer mundo, más, ahora sí que valga la redundancia, cercano, reafirmante de alguna posición histórica de confrontación como son los mexicanos. Este primer año de la administración Trump ha estado atravesado por el escándalo constante a propósito de un supuesto apoyo de Rusia a Trump para que ganara las elecciones. Hay investigaciones, palabras, pero diera la impresión de que no se ha presentado ni una sola evidencia de que esa intervención se produjo. ¿Tú crees que es así o sí hay indicios de que haya sucedido? Mira, hay indicios que sí pudo haber sucedido, pero dentro de una dinámica de otros eventos que ya sucedieron poco tiempo atrás, o no tan lejanos, pero en el tiempo de las comunicaciones pueden ser muy lejanos, puede ser 1 año o 2. ¿A qué me refiero? No hay investigaciones sólidas, pues eso también por falta de fuentes confiables, pero muchos ataques cibernéticos a las bolsas de valores, principalmente en Shanghái, 1 año y medio antes de las elecciones, fue orquestado, se dice, por Estados Unidos y derrumbó gran parte de la economía china. Si eso sucede al anterior, también puede suceder por el otro bando. Los rusos sí pudieron haber intervenido en algo para la filtración de los correos electrónicos, las denuncias y eso tipo, pero que sea el pivote para la elección de Donald Trump, claro que no. Eso es indiscutible. Pero hay una mezcla ahí novedosa de espías y contraespías. Los 007 de antaño se han quedado atrás y estas cuestiones cibernéticas sí pueden ser posibles. Hay indicios, pero no fueron la cosa definitiva que dieran al triunfo a Donald Trump. Todo este año ha estado atravesado, por lo menos en ciertos medios, por el fantasma de una posible inhabilitación de Trump, de una posible impeachment, como se usa la palabra en inglés. ¿Tú ves que tiene alguna evidencia de ser cierta esta apreciación o es más bien un deseo de sus opositores? Yo creo que de inicio es un deseo que tiene pies de barro, porque para poder hacer lo que realmente significaría una destitución con argumentos, juicio, etcétera, no lo tuvo ni un Nixon, ¿no? Y los argumentos para que un Nixon cayera es porque los movimientos sociales contra la guerra de Vietnam fueron fuertes, contenciosos y una derrota catastrófica.
¿sí? Eso no está sucediendo hoy. Los movimientos sociales en Estados Unidos tendrían que subir de nivel, como el movimiento de las marchas de mujeres y todo eso, que eso sí sería lo preocupante y se uniría a esta cultura del establishment que se decía al inicio y que sí puede engarzarse ahí. Pero por el solo establishment es un deseo muy flaco, pero los movimientos sociales lo pudiesen reforzar y ahí sí, que se preocupe el señor. Hablas de movimientos sociales. Hace un año, en la toma de posesión, hubo una gran marcha de las mujeres. Para celebrar el primer año hubo otra gran marcha de las mujeres. ¿Tú ves que se está realmente construyendo ahí un movimiento más allá de las protestas aisladas? ¿O también es más bien un deseo que una realidad? Se cruzan las dos cosas, entre deseos y realidades. Uno así, al estilo de la cibernética de hoy. Uno googlea partidos políticos en Estados Unidos y hay cientos de partidos políticos. El establishment, los medios de comunicación nos dicen que son dos partidos los que rivalizan y tratan de controlar esos movimientos sociales, tal vez por el Partido Demócrata u otros. Pero ahora sí, que de abajo para arriba hay muchos movimientos sociales. La marcha de las mujeres fue un foco que aglutinó y que está aglutinando muchos movimientos. Eso es muy interesante. Y más interesante en el sentido, en alguna cosa para mí, es que se están uniendo los movimientos de aumento salarial, del salario mínimo de $7 y fracción a la generalización del $9, y ciudades que ya tienen el salario de $15 la hora. Y están en esos movimientos, tan disímiles como los nuevos movimientos sociales de las cuestiones ambientales, de las cuestiones de género, y eso sí es hegemonía contra hegemonía más bien. ¿Y tú ves que esos movimientos tengan la vitalidad y el horizonte para convertirse realmente en una fuerza capaz de ir transformando Estados Unidos? En el corto plazo no, es muy difícil. Por eso decíamos que para la destitución es difícil. Pero creo que hay algunos otros analistas donde los movimientos sociales del norte y del sur están sucediendo, ahora sí que las predicciones o premoniciones, dirían algunos, de aquellos científicos sociales que decían que las revoluciones son sociales, mundiales, que empiezan a brotar como hongos por varios lados, pero cuando ya se cubre todo lo de hongos, entonces ya es una sola capa. Y eso es lo que puede pasar. En el mediano plazo, los movimientos sociales en los países desarrollados, como mismo Estados Unidos, como en Europa, las jornadas de trabajo, que desde 1995 son de 36 horas en Francia y en muchos países del norte de Europa, se aglutinan o pueden llegarse a converger. En el mediano plazo, sí. Jorge, una parte de esos movimientos tienen entre sus integrantes inmigrantes. La bronca de la inmigración se ha convertido en un elemento central en la política de Trump. Haya tenido algunos de sus principales descalabros. Sí, y además es muy interesante en los tiempos modernos. Nunca ha dejado de haber inmigrantes, ¿no? La migración mundial siempre ha sido un tono muy significativo, y más en los tiempos del sistema mundo capitalista. Eso es innegable. Lo que es interesante es que la forma pública, que podríamos decir, de una lucha de clases, se da con aquellos que transitan en los países. Estos migrantes que van a los países más desarrollados en busca de beneficio social, económico, de mayor nivel de vida. Esta situación puede llegarse, no puede llegarse, creo que se está generalizando, lo vemos en el Mediterráneo. ¿Cuánto no sucede en Asia también y en Norteamérica, en la frontera, es decir, Centroamérica, Sudamérica, y todos esos corredores de vida y de muerte son significativos? ¿Y cómo es una medida para bajar el salario en Estados Unidos y en América Latina? Pegándole a los migrantes, para destituir, desbaratar el estado de bienestar. Contrátate por menos salarios, por menos beneficios sociales, o si no, vete al norte de migrante y a ver cómo te tratan. Son medidas contraproducentes que se unen muy bien entre las oligarquías del norte y las oligarquías del sur, y que tiene a su vocero, a un Donald Trump, a un neoconservador tendiente al neofascismo. Por lo menos es evidente ahí. Trump ganó las elecciones enfrentándose a los grandes medios de comunicación. Ya ha gobernado peleando con ellos.
el que era su asesor, ahora no sabemos si es su enemigo o no, Steve Bannon, ¿verdad? Bannon, sí. Aseguraba que los verdaderos partidos políticos de oposición en Estados Unidos eran los grandes medios de comunicación. ¿Cómo le hace Trump para gobernar en contra de los medios? Pues en contra no se me hace la acepción más precisa. O sea, tú dirías ni el New York Times, ni el Washington Post, ni CNN. Hay unas impresiones, algunos comentarios que son problemas, igual como en la aristocracia, ¿no? Ajá. Pleitos de la corte, ¿no? Chismorreos en la nobleza. Se pelean entre ellos, también entre ellos tienen sus luchas, la oligarquía, y se pelean. Pero no han perdido su efectividad los medios de comunicación en ser lo que eran antes de Trump y hoy. Eso no lo han perdido. Dígase lo que se diga. Siguen funcionando en el caso de América Latina para denostar lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en México, que no vienen porque son un país de asesinos. Siguen funcionando para ellos. Siguen las telenovelas, siguen los noticieros. No ha cambiado. Cambia algo que pasa, la espuma arriba de la ola, ¿no? Pero en esencia no. Lo que sí es que es interesante que esa ola se estén peleando. Eso sí es interesante. Y siguen gobernando, siguen sus negocios, y es difícil predecir qué va a pasar. ¿Y esa pelea, desde tu punto de vista, expresa intereses económicos diferentes? Sectores del capital que están con Trump, que no están con los que representan estos medios de comunicación, o es un pleito de otra naturaleza? No, yo creo que lo dices con bastante claridad y certeza. Trump y otros tienen sus grupos, están basados en ciertos nichos económicos. Decía yo hace rato englobamos la dinámica mundial en 5 grandes oligopolios. Él representa una parte de los medios de lo que representaba él, los medios de comunicación que están en su disputa, por eso el pleito, pero no tanto en la concentración de la producción de armas de destrucción masiva o el acceso a los recursos naturales, que es igual de drástico y brutal, y ni otros menesteres como es el sistema monetario y financiero, que en ello ahí sí convergen todos en alguna medida y se pelean, porque no es el mismo capitalismo de hoy que de hace 40, 50 años. Y entre ellos se están relocalizando, reposicionando. Y es lo que vemos hacia la superficie. Las encuestas muestran una relativa falta de apoyo de Trump. Hablan de que este año él es el presidente en la historia reciente de Estados Unidos con menos apoyo popular. Pero ¿tú crees que ese apoyo que tiene le sirva para seguir gobernando sin dificultades? En el establishment siempre llegan a acuerdos. Si el próximo noviembre, que hay elecciones, hay un desplazamiento del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y en la de Senadores, se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque, decía yo, no hay gran diferencia entre un partido demócrata y un partido republicano. Ya lo decían otros, ¿no? Son un solo partido, nada más que con 2 alas. Se ponen de acuerdo. Y sí, la figura personal muy deteriorada. Pero el establishment está tratando de conservar todas sus fuerzas para que no se salga de los cauces normales, ya tradicionales, y que en algún momento, decíamos hace rato, los movimientos sociales tengan iniciativas políticas, ¿no? Ellos siguen teniendo la iniciativa política como establishment. Yo creo que baja su popularidad, pierden algunos lugares del Partido Republicano, pero siguen gobernando con tranquilidad. Tú has utilizado a lo largo de esta conversación en varios momentos el calificativo de neofascista para Trump. ¿Así lo crees? ¿Cómo explicar ese neofascismo? Yo creo que ha evolucionado, todos los movimientos sociales evolucionan. El fascismo que conocimos de los años 20 a 40, 50 en el siglo XX, tuvo sus características y ha evolucionado hasta la actualidad, ¿sí? No es el mismo fascismo.
tiene otras características, otras peculiaridades. No tenía los medios de comunicación que hoy tenemos, ni mucho menos la publicidad y la capacidad de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello le da la capacidad a este gobierno de no ser abiertamente fascista a la antigua. Pero es un fascismo a la moderna. Proclive, de los más incisivos en ello. ¿Y se ha reforzado esas tendencias dentro de la sociedad a lo largo de este año, dirías tú? Yo creo que sí. Por eso, todo lo que hemos platicado en el sentido de la duda, la no popularidad, la agresividad con México, hasta con los rusos, con los otros estados que los confrontan. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Y ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Cruce de Palabras por Telesur.